Sí, sí. Pues muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en la tercera jornada del Día Mundial de la Animación de la Comunidad de Madrid. También doy las gracias a todas las personas que nos ven a través del streaming del canal de YouTube de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en directo. Yo, como siempre digo, no me extiendo mucho. Simplemente presentar a nuestra primera conferenciante de hoy, Nuria González Blanco, que es una increíble profesional y una maravillosa persona, que nos va a hablar pues, de su trayectoria y de alcanzar incluso una nominación al Oscar. Muchas gracias, Nuria. Gracias a ti. Hola, buenos días a todas, todos, todes. Es tempranito, pero ¿estáis bien? ¿Sí? Me encanta que os hayáis puesto todos aquí cerquita, así cuando hagamos el Q&A, las preguntas y respuestas, pues lo mismo puede ser más una conversación que algo un poco más lejano. Pues sí, voy a hablar un poquito sobre mi trayectoria y bueno, compartir, me hace mucha ilusión compartir pues, cositas que me han funcionado, después de haber metido el patón muchísimas veces y decir, vale, esto funcionaba. Entonces, si os puedo hacer la vida un pelín más fácil y compartirlo con vosotros, pues me encantaría y para eso estoy aquí. Así que, bueno, voy a empezar de una manera un poco inusual. Voy a empezar desde hoy para atrás. O sea, voy a ir al pasado, pero voy a empezar por hoy. Hoy, mi nombre sigue siendo el mismo todavía, Nuria González Blanco. Yo trabajo ahora mismo como guionista. He trabajado también como directora y como productora en animación. Ahora mismo pues trabajo con empresas como Picaboo, Estudio Kimchi, Mansalva Films, otras europeas. Ahora mismo me especializo sobre todo en guión. Y no puedo comentar mucho sobre los proyectos porque no sé si puedo comentarlos porque son en desarrollo o están en producción ahora mismo, entonces por si acaso lo voy a dejar aquí, pero sí os voy a enseñar algunos de los proyectos que he hecho. Tengo un poquito más de 15 años de experiencia en la industria de la animación y pues he trabajado anteriormente pues, con estudios como Cartoon Saloon en Irlanda, Passion Pictures en Londres. También estuve trabajando como coordinadora un año en Cinquia, en Pocoyo. Entonces, creo que he empaquetado bastante bien los 15 años que he estado trabajando. Y bueno, he trabajado para clientes pues, como Amazon, Apple TV, Netflix, Nickelodeon, Cartoon Network, Warner, HBO, Disney, entre otros. Y he tocado formatos muy diferentes, como series especialmente, serie de televisión, tanto para canales como para streamers, largometraje, cortometraje y también publicidad, que es lo que estoy haciendo en Passion Pictures. Ahí me di cuenta que la publicidad es muy creativa y se pueden hacer cosas muy chulas. Aún así, a mí me falta el tema historia y personajes, que es lo que a mí me apasiona. Entonces, mi último proyecto, como creadora también, creadora, directora y cabeza de guión, se titula Silly Sundays. Es una serie preescolar para HBO, Warner, Cartoonito, que es Cartoon Network para preescolar. Estos se han juntado todos, esto es como un poco Juego de Tronos, se van juntando todos y a ver quién es el último que queda en cuestión de broadcaster. En esta serie igualmente también tengo experiencia creando mi propio proyecto y lo mismo a algunas de vosotras os interesa un poco ese camino, esa trayectoria y bueno, y el tiempo que se tarda en sacar tus propios proyectos en animación también es interesante. Sí que tuve una nominación al Oscar como productora en un cortometraje que se titula Late Afternoon, dirigido y escrito por Louise Wagner. Esta de ahí soy yo. Podría ser casi cualquiera, pero os aseguro que soy yo. Rodeada de 2 Oscar winners por The Star is Born, The Song,
Lady Gaga's movie, y Spider-Verse Rider, here. So, conseguí tocar el Oscar, pero no me lo pude llevar a casa. Esto también comentar, os comento ahora, claro, para que me escuchéis, diréis, ¿por qué tenemos que escuchar a esta persona? Pues claro, se comentan primero todos los successes, ¿no? Todo lo que ha funcionado, y esto, pues sí es verdad que es algo que se aprecia mucho, este tipo de reconocimiento. Viniendo también de España y no habiendo crecido en Hollywood, pues todavía se hace más emocionante porque no estás acostumbrado a esto. Lo bonito de estos reconocimientos es, primero, para todo el equipo, aunque normalmente suelen ser la directora, la productora los que van a recoger estos premios. Es un premio para todo el equipo y para abrir oportunidades a todo el equipo para hacer cosas, pues más cosas más bonitas y seguir creando, ¿no? Como veis, ese es el cortometraje Late Afternoon. Este es el nominado al Oscar. Y luego otros proyectos a destacar también en mi carrera, pues The Breadwinner, El pan de la guerra, dirigido por Nora Twomey, que es un largometraje que creo que sigue estando en Netflix, espero. Y en este largometraje estuve de jefa de producción en las Story World Sequences. Luego Puffin Rock, que es un proyecto que le tengo muchísimo cariño, que está dirigido por Maurice Joyce y co-creado por Lily Bernard, Tom Moore y Paul Young. Es una serie preescolar, y creo que también sigue en Netflix, espero. Y en esta serie estuve de line producer, productora de línea. Empecé como production manager, aunque hice el trabajo de line producer, y cuando entramos en la segunda temporada dije, vale, me podéis poner el título que me toca, que es lo que he hecho, y entonces no tuve ningún problema. Y tuve esa experiencia también de estar supervisando y creando de alguna manera ese calendario y gastando 2,5 millones de euros, que tenía que pensar muy claramente que con esto no te compras tantas pelis, ni tantos discos, ni tantos zapatos. Tienes que pensar como si fuera dinero del Monopoly, porque como pienses que es dinero real, te impone un poquito manejar 2 millones de euros así, en plan, es tu responsabilidad, te lo tienes que gastar en estos 2 años y tenemos que terminar la serie. Pero fue una experiencia increíble, fue un proyecto bastante también de pasión, y que aquí también, cuando trabajáis con equipos y se da no sé si llamarlo suerte, casualidad o regalo del universo, en el que tienes unos compañeros increíbles con los que puedes trabajar de una manera muy creativa, muy respetuosa, eso valorarlo muchísimo, y esas personas intentar seguir conectando con ellas y seguir haciendo cosas bonitas. Y luego este cortometraje, Violet, este fue el primer cortometraje que produje, y es lo que impulsó mi carrera como productora. O sea, yo hasta ese momento no había producido nada. Fue un cortometraje que se hizo con 10.000 euros, que es muy poquito. O sea, también un proyecto de pasión en el que, en este caso, por ejemplo, yo no cobré nada, el director no cobró nada. El director, de hecho, es Maurice Joyce, que es el mismo director de Puffin Rock. Y aquí es cuando, a ver, trabajar gratis, yo no soy fan de trabajar gratis, imagino que aquí nadie, porque hay que pagar muchas facturas. Dicho esto, hay momentos en nuestras carreras en los que es una inversión, le llamo más inversión que trabajar gratis, y es valorar si compensa ese tiempo personal, que no libre, y aquí también quiero hacer la distinción, no tenemos tiempo libre, tenemos tiempo personal que invertimos en estar con nuestros seres queridos, en descansar, y también es muy importante. Entonces, yo dediqué mucho tiempo personal en este cortometraje, porque creía en el proyecto, me encantaba la historia, había trabajado ya con este director y aprendía muchísimo y me parecía una buenísima persona, y vi la oportunidad también de tener mi primer crédito como productora. Entonces tardamos como 3 años en sacar este corto, porque los dos estábamos trabajando al mismo tiempo. Y cuando terminó, teniendo en cuenta que, claro, en 3 años lo que ocurre muchas veces es que si has hecho una escena en el año 1,
para el año 3, esa escena no te gusta nada porque ya, claro, o sea, ha ido evolucionando todo. Ahí es también cuando hay que tomar decisiones. ¿Tengo tiempo de volver otra vez a rehacer esto? ¿O tengo dinero? ¿O me merece la pena terminar esto ya? ¿O voy a estar con este corto otros 3 años? Lo que quiere decir que me va a quitar tiempo también para hacer cositas nuevas. En este caso decidimos que técnicamente lo que ya no estaba muy así había que dejarlo ir, y qué es lo que suele pasar con proyectos de animación, los dejas ir, porque si los tienes que terminar, volverías a hacerlo todo otra vez. El corto, la verdad es que le fue muy bien, ganó el mejor cortometraje en Galway Film Flag, que es un festival Oscar Qualified, con lo que pudimos presentar el cortometraje para la nominación al Oscar, pero no llegó ni a la lista corta porque bueno, el tema también de los Oscars, aparte de que bueno, la película normalmente requiere niveles tanto de historia, técnicos, etcétera, en unos muy elevados, el marketing que necesitas hacer, las campañas de marketing también son muy importantes para llegar ahí, y las campañas de marketing valen bastante dinero. Entonces, pero estuvo muy bien porque llegó también, estuvo nominado entró en Toronto International Film Festival, en TIFF, en Tribeca, en Nueva York. Son festivales muy conocidos, son bastante potentes, y eso hizo que se me empezara un poco a tomar en serio a la hora de querer producir más cositas, y llevó a todo lo demás. Si tiramos para atrás, esta es mi película de graduación, Domingueros. Yo estudié animación en Edinburgh College of Art, en Escocia, y mi película decidí hacerla en 2D tradicional porque es lo que más me apasionaba, aunque tengo un amor escondido por stop motion. Pero cuando tienes tú que hacer las puppets y los sets ya es otra historia, porque no tengo tanta paciencia para eso. A lo mejor animar sí, pero construir todo me cuesta más. Entonces tiré por 2D tradicional. Y esta película, aunque técnicamente le faltaba todavía bastante porque estaba aprendiendo, y yo intenté buscarme un equipito. Siempre me gusta trabajar con gente, algo que como escritora pues esto estoy llevando un poco regular, pero bueno, siempre puedes bajar a hablar con alguien en la panadería o en la frutería y estas cosas. Pero cuando he podido siempre me gusta trabajar con un equipo. Entonces estuve trabajando con otros estudiantes de la universidad de otros años que querían practicar, querían hacer cositas, y con un compositor también de música que también estaba en la Universidad de Música. Esto es algo que recomiendo mucho, estas colaboraciones entre vosotros, porque es una manera también de crear ese vínculo, esos contactos profesionales para el futuro, y también porque, bueno, suele ser más divertido y más parecido a lo que os vais a encontrar también en el futuro. Esta película, ya digo, o sea, le faltaba sobre todo mucho clean-up. O sea, como los personajes eran tan redonditos, con el miedo de que pareciese que era digital, hubo escenas que tenían muy poco clean-up y parpadean y de todo, que a veces lo digo, a ver, podías haberlo limpiado un poquito más. O podías haberlo editado un poquito más, había escenas como muy largas. Aún así, esta película fue nominada para los premios New Talent BAFTA Scotland, y eso también, pues, y seleccionado a algunos festivales, etcétera. Entonces, pues bueno, todo tiene su recorrido y su porqué, y además aprendí muchas cositas. Esta era mi aula aquí en Edinburgh College of Art, donde estudié animación. Y quiero ir un pelín hacia atrás de cómo terminé en Escocia, qué hacía yo en Escocia en ese momento, y qué es por qué me dio por ahí de decir, bueno, ahora voy a estudiar animación aquí. Y para ello he preparado una pequeña sinopsis de lo que creo que ocurrió, para hacer un pequeño resumen, que dice así. Nuria, una optometrista granaina madrileña cansada de no hablar ni papa de inglés, se embarca en una apasionante aventura por tierras escocesas para aprender el idioma. Con el apoyo de familiares por Skype, profesores poco convencionales, generosas compañeras de piso y su propia resiliencia,
Nuria no solo aprenderá inglés, sino que retomará un sueño de la infancia que creía perdido y logrará superar todos los obstáculos a su paso para conseguir, por fin, trabajar en el mundo de la animación. ¡Peliculón! Ya tenemos ahí fuera, está haciendo cola Universal y Warner y Netflix y todo para sacar esta peli. No. Y espero que mi vida nunca sea tan dramática como para que alguien quiera hacer una película. Lo que sí quería destacar aquí son varias cositas. Una es la palabra optometrista. ¿Por qué? Porque yo tenía otra vida antes. O sea, yo no... Por varias razones, a lo mejor es porque he nacido en los 80 y me he criado en los 90 y no había internet, o mi familia tampoco estaba muy ligada pues, al mundo audiovisual. No sabes muy bien qué es lo que quieres hacer y, pues, ¿por qué no? Terminas estudiando optometría. Porque en ese momento decías, bueno, tiene 0% de paro y son solo 3 años y ya veré luego lo que quiero hacer y me lo pago yo o lo que sea. Os sorprendería cuánta gente hay en el mundo de la animación que viene de ingenierías o de arquitectura o de otras carreras. O sea, esto no es como poco habitual. Hombre, ingeniería y arquitectura tiene un poquito más que ver que optometría, pero a lo que me refiero es que yo empecé a estudiar animación como lo que se consideran mature students, yo con 27, que en ese momento decía, yo, qué mayor, 27. En fin. Entonces, esto para los estudiantes que hay aquí, que tengáis unos añitos más, esto no pasa nada. Yo soy muy fan también de ir reinventándome, porque, bueno, por mi personalidad termino de hacer algo muchas veces y me encanta, y cuando ahí puedo ya empezar a hacerlo de verdad y ganar mucho dinero es cuando digo, voy a ir para atrás. Voy a aprender otra cosa y voy a empezar de cero en otra cosa, porque me motiva a salir de mi zona de confort, por alguna razón que podría comentar con mi terapeuta. Pero bueno, de momento todo bien, puedo seguir pagando facturas, entonces vamos bien. Otra palabrilla que quería subrayar es aprender el idioma. Por favor, aprended inglés. Por favor, por favor. Y yo he aprendido muy tarde también. O sea, yo, como digo ahí, me fui a Escocia porque ya estaba cansada de esconderme por las esquinas cada vez que venía alguien hablando en inglés. Y yo decía, pero si es que tengo años y años de gramática y vocabulario, pero no había manera, no encajaba. Yo no podía leerme ni un libro. Tenía amigos que estaban leyéndose Harry Potter en inglés y empecé. Y yo no hacía más que poner notas y mirar el diccionario. Estaba agobiada y dije, me voy. Me fui un verano que podía. Y digo, venga, me fui un verano y me quedé casi 20 años fuera, pero aprendí inglés de verdad. Yo dije, aprendes inglés y aprendes inglés. En el año 19 es cuando ya por fin se me metió en la cabeza. No, pero sí que es algo que es muy importante. Y creo que ahora hay muchas facilidades, porque simplemente con los streamers podéis cambiar el idioma. Yo me veía las cosas en versión original, con subtítulos en inglés, para ir cogiendo vocabulario. Y a ver, al principio costaba mucho, pero poco a poco se te va metiendo, el cerebro se adapta. Hay que confiar y darle un voto de confianza. Entonces, hay muchas oportunidades ahora para que aprendáis inglés, para viajar. Si queréis crear vuestros proyectos, os abre muchísimas puertas a muchísimos mercados internacionales. Si queréis buscar trabajo, no es lo mismo limitaros solamente en España que poder viajar al mundo entero en cualquier estudio. Es muchas cosas. A ver, digo inglés, como digo, el que quiera aprender también francés, es estupendo. En Francia también hay mucho trabajo. Dicho esto, en inglés también para formación. Hay muchísimos cursos, muchísimas masterclasses gratuitas y están en inglés. Entonces, de verdad que si hay algo que se os puede quedar hoy es voy a aprender inglés. Luego, el apoyo, muy importante, y yo entiendo, y yo todavía soy un poquito impaciente, pero ya me he ido calmando con los años. Hay veces que también estás rodeado de gente que te apoya y te quiere, y ya no digo solamente pues, nuestros familiares que nos ven como lo mejorcito del mundo, que eso también, que viene muy bien cuando estás bajo de ánimos. También gente a la que respetas y te respeta.
gente que te respeta y te quiere bien, en el sentido que los consejos que te va a dar o cuando valoran tu trabajo lo van a hacer desde un punto muy constructivo, porque quieren lo mejor para vosotras y no al revés. Esto es importante, tener esa network, y también pues en esos momentos en los que estáis bajos, en esos momentos de ánimo o un poco desesperados, tener esas personas ahí que os apoyen y con las que podéis hablar es muy importante. Porque, bueno, o sea, ya no es porque estéis en la industria de la animación o audiovisual, es que estamos vivos y esto vienen muchos obstáculos por el camino, no solamente laborales. Aquí viene la resiliencia. Esto es una carrera de fondo. Y yo he estado ahí también, y muchas veces cuando he empezado de nuevo, y el no conocer, no saber qué es lo que hay, cómo meto el pie ahora aquí en la industria, está todo saturado, encima la IA, no sé qué, y entonces es como, bueno, apague, vámonos. No, si estáis aquí es porque queréis seguir hacia adelante. Y va a haber obstáculos, vais a lidiar con ellos, y vais a intentar meter el pie y cada vez se hará un poquito más fácil, y de pronto cuando creéis que ya está todo estupendo hay un bajón. Esto es como las pensiones, va así, o sea, seguimos para arriba pero con sus picos. Entonces esto es un poco lo que ocurre y cómo funciona. Ahí también vienen esos obstáculos, y con esos obstáculos el poder aprender de ellos. Yo no los llamo, o sea, los llamo obstáculos más que... Porque hay veces que sí, a lo que vais a tener que lidiar con muchísimas cositas, a veces vais a salir airosas y otras veces no. Cuando es que no, yo no le llamo failure, o sea, no es algo que digas, buah, es que failure, ¿quién sabe la palabra en español? Fracaso. Eso, fracaso, gracias. Los fracasos no los veo como algo malo, por lo menos no ahora, cuando ya has tenido cientos de ellos. A lo mejor eso lo va a sentirme mejor, pero de todos esos fracasos se aprenden muchísimas cosas. Y de hecho se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Y es lo que hace que puedas seguir explorando otros caminos, lo que hace también que tengas otro tipo de forma de ver las cosas, de ver la vida. Entonces, tampoco os martiricéis mucho cuando creéis que habéis fracasado en algo, porque además también muchas veces se abren otras ventanas. Esto de se cierra una puerta, se abre una ventana, también es cierto. Y a veces nos enfocamos mucho, es que yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pues si no se alinean los planetas en ese momento, no pasa nada. Ver qué otras oportunidades hay alrededor. Y luego muchas veces ocurre que, ay, pues menos mal que no pasó eso, porque mira, ahora estoy haciendo lo otro. Y trabajar en la industria de la animación, que supongo que... Bueno, no he preguntado aquí cuántos estudiantes hay. A ver, levantad la mano. Bien. Bien, bien. ¿Y quiénes ya están en el mundo de la animación o en el mundo laboral? Veo caritas conocidas. A ver, imagino que os preguntáis muchas veces, o no, pero ¿cómo, cuando terminéis de estudiar, cómo metéis el pie en la industria? Yo me lo preguntaba. De hecho, yo estudié animación por no morirme sin intentarlo, ¿eh? Yo no pensaba que iba a trabajar en eso en la vida. O sea, yo estaba trabajando de óptica allí en Escocia para pagarme los estudios de animación, y dije, bueno, si, no sé, me lo estoy pasando muy bien y si puedo trabajar de esto bien, pero yo no lo veía muy claro. Algo que puede ayudar mucho a la hora de meter el pie es conocer gente y, por supuesto, conocer un poquito la industria y los estudios, los proyectos en los que queréis trabajar, o con los que queréis trabajar también. Estos son unos cuantos, o sea, hay muchísimos más. He puesto una selección muy pequeña, porque aquí estos no son estudios, estos son eventos, o sea, festivales de animación, residencias de proyectos, también para audiovisual, no solamente para animación, pitching, donde hay... En estos eventos y en estas residencias tenéis oportunidad de hacer pitch de vuestros propios proyectos. También tenéis mucha oportunidad de conocer a mucha gente. Entonces, por ejemplo,
Uno que a mí me encanta, que es la semana que viene, y si podéis asistir, yo los recomiendo muchísimo, sobre todo para aquellas de vosotras que queréis pitchear un proyecto propio, es Cartoon Springboard. Es un evento de pitching en el que vienen muchos profesionales de la industria y que está diseñado para nuevos talentos, gente que está empezando en la industria, que quiere hacer un proyecto de serie, de largometraje o de TV special. Y a lo mejor vosotros os preguntaréis, bueno, pero yo acabo de salir, ¿cómo voy a ir a un estudio y decir, tengo una película y quiero dirigirla? Bueno, para eso están eventos como este, Cartoon Springboard, en los que se os toma en serio. Para eso se hacen. Hay que pitchear en inglés, por eso lo importante de abriros el camino hablando inglés. También se puede practicar, o sea, podéis practicar una presentación hasta que os salga en inglés. Y es un evento que os abre también muchas puertas de networking con otros compañeros también. O sea, ahí vais a conocer gente de la industria, de toda Europa. Y de verdad que si podéis mirar la entrada para asistir como oyentes... Sí. Mira, perdona, es que tengo que hablar. Por favor. Es que soy su profe, voy a ir de oyente y yo siempre les insisto en que participen. Ahora mismo ellos no pueden participar porque son de primera parte. Ah, vale. Pero siempre les insisto para que en segundo participen. Vale, perfecto. Es como cuando si te lo dice alguien de fuera haces caso. Me viene súper bien que tú también animes a esto y ya aprovecho la oportunidad porque está genial. Ay, me alegro. Nunca se presenta nadie, no me hacen ni caso. Es muy divertido también. O sea, a ver, es verdad, claro. O sea, bueno, no sé si en este caso os lo subvenciona o no la uni. Si participan no tienen que pagar. Eso es, claro, porque son creo que unos 300 euros para asistir. También es verdad que incluye las comidas, son 4 días. Ser voluntario es muy guay, o sea, porque ahí sí que conocéis todavía más a los ponentes, a todos. O sea, yo de verdad que lo recomiendo mucho, es muy divertido y es una manera muy inteligente, yo creo, de empezar a meter el pie muy pronto. Yo cuando estaba todavía en la universidad hice unas prácticas en la BBC en un proyecto de stop motion, cortando ojitos todo el rato. O sea, era como, pues, lo que hay, lo que toca. Para eso se necesita la gente de Work Experience. Pero empiezas a hacer contactos, empiezas a ver cómo funciona todo. Incluido, esto a lo mejor me estoy desviando un poco, pero es el tema también becas, internships, etcétera. Yo hice al principio en Cartoon Saloon, empecé haciendo una internship de 3 meses no pagada. ¿Vale? Esto para mí era bastante intenso porque yo no tenía un duro terminar de estudiar, nada, cero en la cuenta. O sea, de hecho estaba siempre estresada porque tenía 20 euros el día 22 de cada mes. O sea, 20 euros, ¿no? 20 libras. Pero bueno, lo que hice fue currar luego todo el verano después de terminar la carrera y luego pues negociar un poco si es posible, a veces que no lo es, pero a ver si podían pagarme al menos el alojamiento y yo pues si tenía que pedir un poco más de crédito al banco para que me ayudase a tirar esos 3 meses, pues merecía la pena y mereció la pena porque metí el pie y luego me siguieron ofreciendo trabajos. Pero yo entiendo que hay momentos en los que es como, vale, esto puede ser una inversión grande, ¿merece la pena o no? En este caso, si vais al Cartoon Springboard con la escuela y no tenéis que pagar, encima no tenéis que invertir más que vuestro tiempo personal, que os aseguro, bueno, no os aseguro porque no tengo una bola de cristal, pero yo 99% creo que os lo vais a pasar súper bien y vais a aprender un montón. Este año es en Madrid. Este evento se solía mover bastante por Europa. No sé dónde estará el año que viene. Lo mismo también es en Madrid. Claro, el que sea en Madrid os ahorra todo el... Sí. Claro, antes se movía mucho más y ahora... Entonces, no sé si el año que viene será en Madrid, pero bueno, espero que sí y podáis ir, porque vamos, es muy fácil. Si es aquí no tenéis que desplazaros y pagar alojamiento, etc. Festivales como Annecy, súper conocido en Annecy, que es un sitio precioso. También les recomiendo, se ha vuelto muy muy grande, entonces es un poco intenso y a veces es difícil incluso coger tickets para ver películas. No sé si alguien de aquí ha estado en Annecy, algunos de vosotros, ¿no? Pues la primera vez es como, ¡buah!
es una pasada. Yo también recomiendo que vayáis, sobre todo también igual, aprovechad que sois estudiantes porque os sale más barato, que luego ya pica un poco más. Bueno, hay otros festivales, acaba de terminar, Another Way Film Festival, también tiene eventos de pitching de proyectos, las residencias de la Academia de Cine, lo mismo, es algo que, o sea, como ejemplo de residencias, hay muchas también, hay otras en Francia, etcétera, son, o sea, es algo muy interesante porque sí que te pagan durante un tiempo, unos meses, para que trabajes en tu proyecto y te dan muchísimas mentorías, te facilitan muchísimo el contactar con otros profesionales y luego también tiene un evento de pitching. Entonces, muy, muy interesante. Como esto, por ejemplo... Uy, no, todavía no, spoiler. A ver. Animation Sans Frontiers es otro programa muy, muy, muy interesante también, que al salir también de la universidad juntan a un grupo de personas que están interesadas en diferentes cosas, como producir, dirigir, etcétera, y os van llevando como de visita, work experience, a diferentes estudios por Europa, y es una pasada. Yo estuve a esto de hacerlo, pero fui responsable y estaba en ese momento supervisando en Puffin Rock y me parecía un poco mal dejar al equipo abandonado durante ciertas semanas en ese año y entonces no lo llegué a hacer. Y bueno, Animac en Lleida es un festival precioso, estupendísimo, me encanta. Weird, que también ha ocurrido en Valencia hace nada. Animario, que está por venir. Luego hay otro Mi Anima, que también, si sois socios y socias de MIA, Mujeres en Animación, también hay un programa en el que se apoya y se mentoriza a 6 proyectos, suelen ser 2 de largo, 2 cortos, 2 series, y también es una pasada. De hecho, el pitching es mañana de los 6 proyectos. Y bueno, el Cartoon Forum y el Cartoon Movie ya son eventos como el Cartoon Springboard, pero hacen falta ir con productora, entonces con un estudio detrás. Por eso es tan chulo que el Cartoon Springboard no lo necesita y vosotros estáis dentro del rango de personas que podéis pitchear ahí. Y claro, todo esto sales y dices, vale, sí, pero voy ahí y voy yo misma, ahí. Ya está, hola. Sí, también. ¿Y qué es lo que vais a llevar? ¿Qué es lo que normalmente se espera que tengáis preparado? Bueno, pues a ver, esto es muy estándar y lo habréis visto muchas veces, como en cualquier industria, pues bueno, un currículum, LinkedIn yo recomiendo que lo tengáis también actualizado porque muchas empresas lo miran por ahí. Vuestro portafolio y vuestro reel, dependiendo de lo que hagáis, si hacéis animación, pues seguramente vuestro reel, que cortito y no pasa nada porque sea cortito. Es que muchas veces como, ya es que no tengo mucho, no pasa nada, como si es una escena que es... ¡buah! Siempre poner lo que se dice, ¿no? Vuestros trabajos más potentes al principio y al final, para que quieran seguir viendo el reel y para que se queden con buen sabor de boca. Y en el medio, algo también potente. Pero no pongáis nada que decís, no sé, no. Si ya no lo pongáis. Si es que me costó tanto trabajo hacer, da igual. Es como, ¿es potente o no es potente? Si hablar con vuestros compañeros, con gente que va a ser honesta, igualmente constructiva, para ayudaros a elegir. Lo mismo con el portafolio. La página web y otros enlaces como Instagram, social media, donde tengáis vuestro trabajo, tenedlo por tabs, o sea, que estén las cositas separadas, que no esté todo junto vuestro trabajo, por ejemplo, de backgrounds con animación mezclado. ¿Por qué? Porque normalmente como cuando echáis la solicitud para un rol determinado, se divide, los applicants se dividen por supervisores. Entonces, si están buscando animadores o background artists, lo van a ver 2 personas diferentes y es mucho más sencillo si ya tienes el trabajo en un tab que ponga backgrounds, por ejemplo, u otra animación o character design, van a ir directamente ahí. Si tienen que estar rebuscando para ver dónde están las animaciones, dónde están los personajes,
eso al final los supervisores tienen que sacar tiempo de donde no lo hay cuando están en una producción para ver esto, y si se lo ponemos difícil, como somos humanos y también nos cansamos, pues puede ser que diga, no, otra, ¿sabes? Es como, entonces ponerlo fácil, todo siempre bastante ordenadito. Y bueno, cartas de motivación, cartas de interés, cartas de recomendación. A ver, las cartas de motivación normalmente son para residencias. Si estáis echando para una residencia, para un programa que os tienen que coger, etcétera, normalmente se utilizan para eso. También, no digo yo que no, o sea, no una carta en sí, pero un email a una empresa bien detalladito, respetuoso, personal y específico de por qué queréis trabajar ahí, por qué os gusta este proyecto. Eso a todo el mundo le gusta, sentirse especial. Entonces, a las empresas también. Y cuando mandéis un email, que no sea por favor, y esto lo digo porque lo he visto, un email en el que se ve, además, no están ni escondidos, se ven todos los emails de todas las empresas y es un email general a todo el mundo, en plan, busco trabajo. No digo yo que lo vayáis a hacer y diréis, no, hombre, no. Bueno, pues yo lo he visto. Y de hecho, dije, voy a contestar solamente porque es que no puedo no contestar, para decir, por favor, no hagas esto, porque te estás cerrando todas las puertas. Entonces, en estas cartas también es, o sea, queréis, por supuesto, decir por qué queréis trabajar ahí, pero también qué es lo que van a ganar las empresas y los proyectos teniéndoos a vosotras también. O sea, no es solamente, no, ¡buah, me reflipa aquí, necesito trabajar contigo! No, bueno, también estáis vendiéndoos vosotros de alguna forma. Y vuestros proyectos personales. También hay veces, está muy bien, si tenéis ejercicios, ser versátil es algo muy bueno, y poder adaptaros a diferentes estilos y proyectos está muy bien y os abre muchas puertas. Y al mismo tiempo también, si tenéis un estilo bastante definido, que tampoco también no os preocupéis por eso de estilo, pero bueno, todos tenemos nuestras experiencias y somos seres, estamos todos conectados, pero al mismo tiempo también somos seres individuales y hacemos las cosas de diferentes formas. Y lo mismo tenéis vuestros proyectos personales, ya sean algo muy definido como un largo, un corto, etcétera, o simplemente que vais al parque y os encanta dibujar a la gente, os encanta hacer pequeñas historietas, cómics, lo que sea. Eso también cuenta y es importante, y muchas veces quieren ver eso, especialmente, por supuesto, si queréis dedicaros más al tema del concept o el visual development. Tener en cuenta también el número de roles que se necesitan para las producciones. A lo mejor concept artists se necesitan 2 y animadores se necesitan 50. Entonces también eso, tenerlo en cuenta, lo que no quiere decir que digas, entonces no voy a ni a intentarlo. No, o sea, hay que intentarlo. Y al mismo tiempo decir, bueno, es que también, oye, pues voy a tirar para dibujar fondos en esta producción porque también me va a ayudar a mí para aprender con el concept de development, ¿no? O sea, creo que muchas cosas a tener en cuenta, y pequeños tips, claridad, siempre, los currículums igual, o sea, no pongáis un montonazo de visuales, que la letra es súper pequeña y que no se pueda leer bien. Al final, en un currículum y en prácticamente casi todo, lo que queréis es que la información se lea de manera clara. No que esté la persona en plan, es que no veo, es que hay una imagen detrás que es que me tapa y ya no sé si es una O, una P, una C. Eso intentar evitarlo. Le podéis, por supuesto, dar vuestro toque personal y específico, sí, por supuesto. Siempre y cuando las composiciones estén muy cuidadas y todo el texto y todas las imágenes se lean de manera clara. Revisarlo todo antes de enviar. Todo esto yo todavía hay cosas que sigo aprendiendo, ¿eh? No estoy diciendo que yo lo tengo masterizado. Dicho esto, muchas veces vamos con el tiempo muy pegado y no nos da tiempo a algo que es importante, que es revisar todo, las faltas de ortografía. A ver, 1 o 2 sí se puede decir, bueno, vale, era una errata o tal, pero claro, cuando empiezas a ver muchas faltas de ortografía no da una buena impresión, ni en el currículum, ni cuando presentas un proyecto, ni en nada. Igual a lo mejor tenéis no sé, habéis mandado el vídeo del reel o la página web o un enlace con un link en el PDF y no funciona.
Eso da mucha rabia, porque habéis hecho todo el trabajo y luego la ejecución final ha fallado, y es lo que al final hace que a lo mejor no vean vuestro trabajo o no lo consideren como toca. Y consentimiento, esto va para las cartas de recomendación. Gente que a lo mejor os ha dicho, sí, claro, yo, por supuesto, me puedes poner en tu currículum como referencia, o te hago una carta. Preguntad siempre, consentimiento para todo. Consentimiento para todo. Y en este caso también preguntad si es posible hacerlo por email, mejor. Tenedlo siempre. Oye, ¿te importa si te pongo en el currículum tal? Para que quede ahí registrado. No es que vaya a pasar nada, pero bueno, hay cositas que... si, por ejemplo, hacéis un dossier para presentar un proyecto y tenéis el interés de una productora o algo así que os ha dicho, ay, me encantaría saber más de este proyecto, y los ponéis como, están on board, quieren hacer este proyecto, y lo presentáis y luego se hablan entre ellos y dice, bueno, yo solo dije que me parecía interesante y me acaba de poner como que le vamos a producir el proyecto. Hay que tener cuidadito con esas cosas. Esto, el quesito este, que se os van a saltar los ojos de los colores ahí que tienen. Básicamente, una cosa que yo descubrí que me pareció muy interesante cuando lo leí, y es que a la hora de comunicarnos, y esto no solamente es a la hora de hablar en público, pitchear, sino incluso también cara a cara, es curioso que lo que decimos, o sea, tiene un valor de un 7%. O sea, la persona que está al otro lado va a recibir un 7% de lo que digamos. El resto se la va, o sea, como si no existiera. Lo que le va a llamar después más, o sea, con lo que se va a quedar es con el tono de voz, o sea, es un 7% de lo que decimos, un 38% de nuestro tono de voz es lo que lo que le vamos a transmitir, y un 55% es nuestro body language, que es cómo nos movemos, nuestra postura, nuestras expresiones. Con eso se van a quedar, más que nada. O sea, cuando termines de hablar con alguien o termines de dar una presentación, la audiencia o esa persona se va a quedar con un 55% de cómo te has movido, las expresiones que has puesto, tu energía un poco personal, 38% el tono de tu voz y un 7% lo que has dicho. Que dices, entonces, ¿para qué me aprendo todo? ¿Por qué? Si no dominas bien ese 7%, o sea, lo que ibas a decir, no el 7%, sino todo lo que ibas a decir, si no lo preparas bien, si no lo tienes muy claro todo lo que vas a decir, eso afecta a tu tono de voz y afecta a tu body language. O sea, afecta... Claro, si no estás seguro, se va a notar si no sabes, o sea, si también estás nervioso, pues al final pues terminamos como poniéndonos así un poquito, en plan, bueno, miro así en el suelo, estás aquí, pero yo prefiero mirarme los pies porque... hay que tener mucho cuidadillo con eso. Sepáis que cuando vamos a un evento de networking estamos un poquito todos más o menos igual. Me refiero... Conocer a gente nueva, hay gente que tiene ya más facilidad o más tablas porque lo ha hecho más. Dicho esto, siempre, claro, o sea, siempre nos pone un poquito nerviosas conocer a gente nueva. Hay truquillos también para que los nervios no nos afecten mucho, aparte de prepararse muy bien lo que se va a decir. También el respirar, muy importante. Si alguna de vosotras se pone muy nerviosa, ahí está la técnica esta de... respiras, tomas aire durante 4 segundos, lo aguantas 4 segundos y lo expulsas 4 segundos. Y haces eso pues 3-4 veces hasta que notes como que te calmas. Otra que también parece una chorrada, pero es la Super Hero Pose, que es un poco como abrir el pecho y ponerte como si fueras un superhéroe, te vas al baño, un momento, lo haces así y como que te empodera un poquito, ¿no? Todas esas son pequeñas técnicas para ayudar a que estemos menos nerviosos cuando conocemos a gente y tal. Dicho esto, no significa que tengamos que ser alguien que no somos. Eso es importantísimo y no lo puedo recalcar más. O sea, como digo aquí, a mí me sirve, y esto lo digo porque no quiero dar consejos a nadie, que somos todas distintas, pero a mí me sirve bastante ser yo misma y ser lo más auténtica que pueda, porque... también por energía, porque yo ya tengo bastante convivir conmigo misma para encima inventarme un avatar y tener que intentar ser también, o sea, no puedo. Pero creo que es importante porque a veces vivimos en una sociedad, por ejemplo, en la que
notas que no, es que tienes que ser súper extrovertido y no sé qué. Pues no, hay muchísimos introvertidos. Yo, de hecho, me he criado pensando que, o sea, que era extrovertida cuando estoy, o sea, muy entre medias y casi que hay días que me caigo en la introversión. Yo recargo energía estando sola, por ejemplo. Pero a veces pasa que cuando es una persona medianamente sociable ya es como, sí, extrovertida, pues a seguir hablando con gente, a tal, se espera eso de ti y no es así. Creo que estamos también en un punto bastante interesante en el que además se está celebrando mucho que seamos totalmente neurodiversos y seamos muy distintos. Entonces creo que, como siempre me gusta pensar, es que celebremos que somos muy diferentes y al mismo tiempo con las mismas oportunidades, por favor. Entonces esto creo que es importante, no sé, y os va también eso a ahorrar mucha energía. Si no tenéis que pretender ser nada, a no ser que queráis ser actores, entonces sí que tenéis que pretender. Equilibrar vida y trabajo, algo que me ha costado muchísimo y todavía me sigue costando y te pasa factura. Entonces, intentar pensar eso, que el trabajo y la vida personal van mano a mano y que hay que vivir. O sea, hay veces que sí, que vais a tener a lo mejor que estar 2 semanas currando y al mismo tiempo luego daros un descanso y ver a vuestros seres queridos y hacer cositas que os gustan y creo que es muy importante y eso va muy atado con cuidar vuestra salud física y mental y además, de hecho, si cuidáis vuestra salud física y mental vais a ser más productivas también en vuestro trabajo. Es una pescadilla que se muerde la cola. A veces se nos olvida pues comer o dormir por algo, igualmente se puede a lo mejor empujar un poquito la máquina en algún momento, pero si la empujáis durante un plazo muy largo, el cuerpo, si vosotras no decidís parar, el cuerpo va a parar. Y ahí viene cuando uno enferma o que justo en el momento que tienes que entregar ese trabajo después de haber estado 2 semanas sin dormir, es justo ese día te duermes y no lo puedes entregar y todo el trabajo que habías hecho no vale. Entonces, tenerlo en cuenta. Yo sé que esto es muy de dormir, hacer ejercicio, comer, es que suena como muy obvio, pero es que es muy necesario y priorizarlo. Y yo hasta durante mucho tiempo, por ejemplo, no prioricé, por ejemplo, el ejercicio. Era como, sí, comer, dormir, vale, y trabajar. Y el ejercicio siempre era como, eso que a ver si me da tiempo. Ya, hasta que de pronto te das cuenta que estás por debajo de tu masa muscular y que eso en 10 años te puede provocar muchísimos problemas de salud. Entonces, claro, no, hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, cuando digo eso, rodearme de gente que me quiere bien, también significa gente que me respeta, que me valora, que realmente no quiere, no sé, ponerme piedras al camino por la razón que sea, o no, gente que no es amable, porque también puede ser alguien que quiere que seas mejor la mejor escritora del mundo, pero es un poco rollo whiplash y te está machacando todos los días. Pues a lo mejor ese tipo de abuso no lo quiero vivir. Es como siempre algo que valoréis de verdad, que tengáis una network de apoyo interesante y que se os quiera bien. Y seguir aprendiendo. Para mí eso es muy importante y creo que también, aparte de mantener el cerebro activo, creo que os da os da muchas más oportunidades si estáis aprendiendo más cosas, si estáis al día con todo lo que va ocurriendo, en cuestión laboral y personal, yo creo que también. Y esta frase que la oí, estuve de mentora en el programa Atenea en Valencia, que es un programa muy bonito donde se apoya a mujeres nuevos talentos con sus proyectos. La directora del programa y del Festival Internacional Dona y Cinema, se llama Giovanna Ribes, dijo esta frase y la quería decir hoy, y por supuesto la acredito porque la dijo ella, de resiliencia y resistencia. Y me gustó muchísimo, porque es verdad, o sea, la resiliencia es la capacidad de adaptación, o sea, el adaptarnos a los tiempos, adaptarnos a diferentes trabajos, a diferentes empresas, proyectos, etcétera, etcétera, y condiciones de la vida. Y resistencia es esta carrera de fondo de, sí, o sea, me voy a adaptar y al mismo tiempo, de una manera, cada vez me voy a hacer más fuerte, ¿no? Cada vez voy a poder con más o... no, esto no quiere decir, o sea, yo creo que hay algo
muy interesante y bonito y útil en también ser vulnerable cuando hay que serlo y admitir pues, cuando uno no está en su mejor momento y buscar ayuda, por supuesto. Eso es parte también de esa resistencia, es una resistencia más inteligente. Pero me pareció muy interesante. Y lo de seguir aprendiendo, algo que quería compartir para aquellos que os interesan las historias, que imagino que aunque queráis ser animadores, sigue estando enlazado con contar historias, porque al final para eso estamos aquí. Y según decía Alfred Hitchcock, para hacer una gran película necesitábamos 3 cosas. Y os pregunto, ¿cuál es la primera? ¿Cuál creéis que es la primera? La idea, ¿va bien? Cuando desarrollas la idea, ¿qué tienes? Si la escribes. Un guión, exactamente, el guión. ¿Qué segunda cosa? Según Hitchcock, necesitamos. Es de una pista. Este hombre está bastante... ¿Dime? ¿Quién quiere? Exactamente, el guión. Ya os lo voy a poner muy fácil. ¿Y cuál es la tercera? El guión. Todo para él era el guión. Porque al final la historia es lo que conecta más con la audiencia. Yo quería añadir una cosita, respeto a Hitchcock, obviously, por supuesto, quería añadir una cosita porque estamos aquí hablando de animación. Pero si veis, estamos hablando de animación, pero voy a poner, por favor, no nos olvidemos del sonido. El sonido, y estamos hablando de animación, que no estoy comentando los visuales, que por supuesto es una de las cosas para nosotros como animación, lo primero que se nos viene a la cabeza, pues qué técnica, qué visuales, composición, colores, tal. Mega importante, sí. Ahora bien, cuando hacemos una película, serie, lo que sea, un corto, y lo enseñamos a una audiencia, el sonido, normalmente además cuando salís de la carrera, si tenéis que hacer un cortometraje de graduación, es lo último en lo que se piensa. Y es lo más importante porque es lo más visceral y la audiencia a lo mejor no entiende de historias o no entiende de animación. Te puede perdonar perfectamente que los dibujos no estén animados como toca, si la historia es potente, les va a enganchar, como el sonido no esté lo más profesional posible, les puede entrar hasta dolor de estómago. Es algo como un sonido malo, te saca totalmente de la historia. Entonces, para mí, muchas veces, fíjate, es como... Para mí primero es el sonido, y el sonido incluye la música, por supuesto, todos los niveles, el sonido, la historia y los visuales. Y esto como que va un poco al revés, sí. ¿Eso no se podría incluir en el guión, en la música, como apuntes o como algo extra? En el guión normalmente a no ser que esté muy enlazado con la historia en sí. Por ejemplo, si el personaje está escuchando una canción determinada, con una letra determinada que influye a la historia, que le hace hacer algo, entonces sí. Si no, son notas más de dirección. El tipo de ambiente o música que quieres poner sería más una nota de dirección. Pero si es muy específico y sí que necesitas que sea esa canción por alguna razón en la historia, sí lo podrías meter. A ti, por la pregunta, muy buena pregunta. Entonces, de verdad, que no se os olvide empezar a trabajar, si podéis, antes con algún compositor o no lo grabéis lo mismo el sonido en vuestro cuarto con unos ecos horribles. Eso es que le quita profesionalidad y sobre todo es que es muy visceral y se nota muchísimo. Y ya para terminar, quería compartir con vosotros algunos libros que a mí me han ayudado a la hora de escribir. Yo soy autodidacta a la hora de escribir guiones. Me he enseñado a mí misma con todo lo que he ido aprendiendo, con mucha gente muy crack a mi alrededor y también con leyendo y viendo vídeos y uno que todo el mundo conoce, Robert McKee, Story, es intenso, lo aviso. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta, un filmmaking de Alexander McKendrick. Este libro es una pasada
y tiene una mezcla entre guión, dirección, le da mucha importancia al guión desde una base de dirección, es increíble. Luego The Writer's Journey, también me gustó bastante. Este fue revelador para mí, el de How Not to Write a Screenplay. O sea, básicamente no te dice cómo hacerlo, sino lo que ni se te ocurra hacer. Y eso parece que no, pero yo funciono muy bien por eliminación a la hora de elegir un sabor de helado, por ejemplo. Digo, vale, me gusta todo. Vale, pues voy a decir los que primero elijo los que no y luego ya me quedo con el que es. Y en guión a veces es lo mismo. Si te dicen, mira, pues no des, por ejemplo, normalmente pues notas de dirección en un guión o de movimientos de cámara, algunos sí, pero no todo, porque lo mismo el director lo lee y dice, pues es que, vale, tú lo quieres así, pero es que yo lo voy a dirigir y yo quiero poner la cámara en otro sitio, por ejemplo, cositas así. Y a mí me sirvió muchísimo para saber las cosas que normalmente no les gusta leer a los directores productores. Save the Cat, también muy famoso, muy entretenido. Este lo encontré así en una librería, Creating Unforgettable Characters, de Linda Sager. Y luego... Este para mí fue muy revelador y lo recomiendo mucho. Y da un poco de miedo, creo que por eso sacó una versión reducida, pero yo, o sea, creo que la versión tocha está guay porque son muchos ejemplos en realidad. De Screenwriting Unchained de Emmanuel Oberg, y sacó otro también para televisión, que no es de aquí, sí. O este es la versión reducida, puede ser. Bueno, este libro a mí me cambió porque yo... hasta ahora había leído mucho de y en la página 23 tiene que pasar no sé qué y en la página 84 ya tiene que estar el giro no sé qué y entonces claro a mí eso me da como me meto mucho en lo técnico y me limita mucho. Sin embargo aquí lo que Emmanuel quería expresar es como olvídate de las páginas, céntrate en la historia, céntrate en tus personajes y en contar esta historia. Y seguramente si la estás contando como toca, llegarás seguramente a ese número de páginas del que hablan. Pero no te centres en el número de páginas en sí, sino en contar esa historia de los personajes. Y está muy bien porque habla también de si la historia es el plot de la historia lo que la lleva, o es más el conflicto interno del personaje, o hay varias historias separadas que se conectan por una temática, como ocurre por ejemplo en Crash o en Love Actually y tal, y es muy interesante. Y luego lo descubrí hace poco y es buenísimo, Cuéntalo bien, se llama, de Ana Sanz Magallón. Este libro es finito, es muy entretenido y es... creo que lo explica y resume muy bien lo que es contar historias. Entonces, de verdad, lo recomiendo también muchísimo. Y ya vídeos miles, pero esta masterclass de Michael Hage a mí me gustó mucho. Es como 1 hora y pico y tal, y te cuenta un poco pues la estructura de 3 actos clásica de Hollywood, un poco. Entonces, bueno, pero de ahí luego tú puedes utilizar eso como una base y luego cambiar la estructura como tú quieras, pero me parece que la explica muy bien. Y hay una escritora, dibujante de cómics que se llama Linda Barry, que me gusta un montón. Esta mujer además es que es súper positiva, inspira muchísimo su trabajo y tiene ejercicios como este en YouTube que se llama Writing the Unthinkable. Entonces, para generar ideas también está muy guay. Que tiene ejercicios para hacer día a día, cosa que, bueno, también entrar en un hábito, en una rutina, es algo que ayuda un montón, que también estoy intentando, pero todas veces no se puede, la vida. Y esto, que no quiero dejaros con mal sabor de boca con esto, entonces voy a intentar llevármelo al lado positivo. Me vi hace muy poquito una masterclass de Tim Urban, no sé si alguien se la ha visto, que se llama Inside the Mind of a Procrastinator. O sea, yo procrastino un poquito, como la mayoría, a veces un poco más, a veces un poco menos. Es una charla TED Talk muy divertida y algo que me llevé de la charla, aparte de que procrastino bastante y tengo un mono interior que lleva el timón casi todo el tiempo, es que ver este calendario de la vida de una persona hasta los 90 años en meses, o sea, cada línea son 3 meses. O sea, perdón, 3 años. Sí, son 3 años de tu vida. Es que no es tanto. Es que dije, pues ya está.
ya no hay más circulitos, nos quedamos ahí. Lo hay, de hecho podéis pedir el del día, que tampoco es tanto. Y podéis hasta pedir el póster en la página Wait Bad Why. A mí no me pagan por esto, por cierto. Pero le estoy dando crédito al hombre porque, oye, lo ha hecho él. Y es muy divertido, o sea, es muy divertido todo y tiene cosas muy chulas. Pero lo que quiero enseñar con esto es que tenemos un periodo limitado. En este plano, en esta vida, con este cuerpito, estamos aquí, pues lo que sea, lo que toque. Y no es agobiarse y decir, pues tiro todo por la ventana y lo quemo todo y vivo al máximo en los días que me queden, porque lo mismo tenéis mala suerte, buena suerte y vivís hasta los 90 y no tenéis ni dinero ni nada, pues lo habéis gastado todo en la primera semana. Tampoco es en plan de, ¡buah, qué agobio! Pues es que no me va a dar tiempo a hacer esto, no me va a dar tiempo a hacer lo otro. Yo lo miro más como algo de lo que queráis hacer. Si, por ejemplo, decís, pues es que a mí me apetecería mucho crear un proyecto, me apetecería mucho escribir un cómic, o bueno, ya lo haré, si tengo tiempo, si hay tiempo, si, no, pero no sé, mañana, busca un ratito hoy, empiézalo hoy. Yo como muchas veces digo, los deseos de año nuevo, empezadlos en diciembre, no dejéislos para enero, que luego viene el diciembre que viene y todavía no lo habéis empezado. Como hay cosas que normalmente yo entiendo, porque a mí también me pasa, que dejo las cosas que me gustan a veces un poco más apartadas porque hay que pagar facturas, porque estoy cansada después de trabajar y bueno, ya mañana haré esta página de cómic, o ya mañana haré esta ilustración, o ya mañana llamo a esta persona que hace mucho tiempo que no la llamo. Intentar poneros cositas para hacer hoy. O sea, decir, bueno, o en una semana, mira, pues este día voy a dar 2 horas de mi tiempo, 1 hora, a hacer esto. Y ver cómo avanza, en vez de siempre... Porque el tiempo es... Parece que hay más tiempo a veces de lo que hay. Y yo cuando vi esto, pues me quedé un poco... Claro, a ver, yo estoy en otra línea también, ¿eh? También lo digo. Pero es verdad que no es perder el tiempo, sino... yo no creo en perder el tiempo. O sea, hay veces cuando estás descansando el descanso es necesario. Y al mismo tiempo hay muchas veces como que dejamos de hacer cosas porque pensamos que tenemos más tiempo del que toca. Entonces, planificar un poquito y lanzaros a hacer esas cosas que os gustan y tampoco que os limiten vuestros miedos, que también pasa muchas veces, no, es que no estoy preparada, es que y si no le gusta no sé quién... hacedlo y ya está. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que habéis fracasado y habéis aprendido un montón de cosas para la siguiente. Pues ya está. Y con esto ya termino. Muchísimas gracias. Gracias. Y si hay tiempo para preguntas... Sí, creo que había una pregunta allí abajo. Espera un segundito que te dan el micro para que se pueda oír en streaming. A ver, mi pregunta es que has estado hablando sobre el tema de la procrastinación y yo creo que una cosa importante es que yo creo que lo que cuesta es empezar, que una vez que se empieza ya es más fácil continuarlo, pero a mí me pasa, por ejemplo, y seguro que a muchas personas de las que están viendo y los que están aquí también les pasa, que yo soy una persona muy ambiciosa y me gusta que cuando hago las cosas hacerlas bien. Entonces, cuando voy a empezar un proyecto, siempre quiero buscar el mejor momento, pero nunca hay un mejor momento. Entonces, ¿cómo gestionas eso? Porque, claro, o sea, dices, voy a empezar un proyecto, quiero que salga súper bien, pero nunca veo un momento, o cuando tienes momento no tienes la creatividad. O sea, hay como un bloqueo creativo ahí que dices, ¿cómo lo manejas? Muy buena pregunta. No tengo la respuesta porque a mí también me pasa. Voy a poner un ejemplo. Cuando me pongo a escribir un guión, que conste que siempre llego a la deadline, ¿vale? O sea, en ese hay que valorar el ser profesional. Lo que pasa es que, claro, tu vida sería más sencilla si en vez de procrastinar te pones desde el momento cero y te pones a hacer lo que toca y... Aún así, o sea, como dices, hay que empezar.
y ser consciente y confiar en el proceso. A mí me encanta esta frase, me lo dijo una vez una amiga mía con el tema del ejercicio, con todo, y yo decía, estoy haciendo ejercicio, llevo como, yo qué sé, 3 meses y yo no veo aquí resultados ni nada. Dice, confía en el proceso, confía en el proceso. Y es lo mismo también en el proceso creativo, creo. O sea, es confiar en el proceso, confiar en que el cerebro está haciendo también un trabajo y también necesita su tiempo. Y yo cuando estoy escribiendo a veces empiezo un guión, o sea, normalmente empiezo primero en papel, bueno, me gusta hacer mis esquemas, mis cosas y tal, y luego ya me meto en el ordenador y empiezo a escribir. Y esto es como escribo, y esto... Como esto, caca, 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 y es como, vale, hoy vas a escribir caca, vale, mañana, caca, 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 vale, bueno, pues parece como que la cosa va marchando, pero sigue siendo caca. ¿Qué pasa? Como que al final yo me lo he tomado como, bueno, es que los buenos árboles y los buenos vegetales necesitan un buen abono. ¿Sabes? Al final esto yo me lo tomo como esto es abono para lo que va a estar por venir. ¿Por qué? Porque también necesitas desechar ciertas ideas creativas que en este momento no funcionan para este proyecto. Ojo, que no digo yo que no funcionen para otra cosa, pero para ese proyecto específico lo mismo no funciona. Pero es que necesitas sacarlo. Y te vas creando ese hábito también. Y entonces, yo, bueno, diría, no os agobiéis mucho por eso. Lo único que es valorad cuánto tiempo de... esto se está grabando, de producir caca para luego que el resultado final sea satisfactorio. Que no perfecto. Y yo entiendo lo que comentas de la ambición, porque a mí me pasa también el perfeccionismo. A ver, el perfeccionismo es un gol inalcanzable que solo está ahí como para que nos ayude, que nos guíe. Es como una especie de faro que está ahí al que, bueno, vale, pues voy para allá. Pero no es la meta, o sea, en realidad. Y cuanto más vayáis aprendiendo, también, pues claro, os irán saliendo las cosas más y más y más como a lo mejor tenéis en la cabeza. Si te para el hecho de, claro, yo quiero esto, esta imagen o este guión o esta historia, la quiero así de perfecta, pues sí, hay muchas posibilidades de que no lo llegues a empezar nunca. ¿Y cómo no se empieza a veces? Ay, es que la luz, mejor mañana, que hace más sol y puedo ver mejor. Que mañana limpio es que no está todo como toca, no tengo todos los lápices que necesito. Voy a ir mañana a la tienda y voy a comprar el lápiz que necesito. Que luz sucia está la cocina, la tendría que haber limpiado. La voy a limpiar ahora porque eso yo os digo, cuando tengo una entrega, mi cocina nunca ha estado tan limpia. O sea, como también está bien, porque bueno, también hay una cosa que creo que se llama procrastinación activa, que estás haciendo cosas, no estás sentado así viendo, ¿sabes?, un programa de algo en la tele, no, estás haciendo otras cosas bien y al mismo tiempo hay que ponerse. Y una vez que te pones, ya empiezas es un ritmo y llega un punto, que no puedo asegurar en qué punto es, porque depende de la persona y el proyecto, pero llega un punto que es muy emocionante, es en el que ya empieza todo a cobrar sentido. Y entonces todo empieza a hacer clic, 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 y ya lo empiezas a disfrutar. Y ya dependerá de cuándo tengas la deadline. Si es mañana, pues a lo mejor no puedes disfrutarlo mucho, pero si tienes un poco más de tiempo, entonces ya sí que puedes seguir avanzando en el proyecto y sacar muchas más cositas. Y todo lo que digo, todo lo mejor lo que has hecho que no te valía, a veces te vale para otro proyecto. Y si no te vale, pues ha sido experiencia y que también se necesita. Pero sí, es intentar observar vuestro proceso, confiar en ese proceso y empezar, como has dicho. Si la respuesta la has dado tú a tu propia pregunta, es a empezar y no posponer demasiado. Vale, gracias. Y si os estancáis, por cierto, iros a una vuelta. Hay veces si os estancáis muchísimo y no hay manera de sacarlo, el quedarte sentado ahí delante de la página en blanco rara vez te va a ayudar. Entonces, pues quedar con alguien para tomar un café, salir a ver los patitos del retiro, lo que sea, y luego volver. Porque también hay que confiar que el cerebro, también una vez que has puesto algo de trabajo durante el día o la noche, si os gusta más trabajar por la noche, pero bueno, normalmente es durante el día y luego mientras dormís, el cerebro sigue trabajando, porque el cerebro le encanta solucionar problemas. Entonces, confiad también en eso, que también hay un proceso automático en el que si vosotros ponéis parte del trabajo, luego
esto a lo mejor os ha pasado, que ponéis algo de trabajo por un día y al día siguiente os estáis duchando, lavando los dientes y pronto dices, ¡ay, ay! Que me ha venido la solución. Pero eso no viene porque sí, eso viene porque habéis puesto trabajo y el cerebro ha seguido uniendo piezas mientras estabais durmiendo o mientras laváis los dientes. Tenemos por allí una última pregunta. Sí, que bueno, me ha parecido muy motivadora la charla, que muchas gracias. Y yo quería, es que hay un perfil, o sea, cuando hablas de cómo presentar tu proyecto, por experiencia veo que hay muchas personas a las que esto les asusta mucho, porque hay muchos perfiles que son muy artísticos, que son verdaderos genios, pero si te lo tienen que contar, es un bloqueo y efectivamente estoy de acuerdo contigo que somos muy diversos y no todo el mundo es buen comunicador y entonces yo creo que una opción, no sé qué opinas, es juntarte con gente que cumpla eso. O sea, hay veces que yo no hablo bien inglés, pero quiero presentar mi proyecto a un encuentro que es internacional. Pues busco a alguien que hable muy bien inglés y que presente mi proyecto conmigo. Entonces, que no piensen que todo lo tienes que hacer tú. Estoy totalmente de acuerdo, gracias por todas esas observaciones, porque sí, o sea, este proyecto es muy colaborativo y o sea, lo que es animación suele ser muy colaborativo y no exactamente, no, a veces ni se puede hacer todo solo, pero si por ejemplo eso, tenéis un proyecto, una idea que, o sea, que queréis presentarla pero no sabéis, o sea, en inglés no la podéis poner, pues bueno, mientras os estáis entrenando en inglés, claro que sí, pues a lo mejor escogéis una productora que sí que lo habla y que es la que os presenta el proyecto por festivales, vais con ella. Yo diría, claro, no os limitéis tampoco, claro, decir, no, es que como yo esto no lo hago, pues no lo hago. Buah, vamos a buscar aquí opciones, ¿no? Luego, si el tema de la vergüenza o de hablar, esto se entrena también. Y cuanto más seguras estáis de vuestros proyectos, más fácil os va a resultar, cuanto más habléis sobre vuestros proyectos, más fácil os va a ser seguir hablando de ellos. Creo que también, no sé, como que el miedo también a hablar de nuestros proyectos viene de que nuestros proyectos vienen de un sitio muy dentro, en nuestro corazoncito, y nos abrimos mucho como personas. O sea, nos volvemos vulnerables cuando hablamos sobre nuestros proyectos. Y por supuesto eso lleva un miedo a la crítica, a que no le guste, a que se rían de nosotros, etc. Esto igualmente se entrena y poco a poco pues en la vida uno se va haciendo cada vez un poquito más fuerte, ¿no? O sea, que con una hard skin, ¿no? Como la piel más dura a este tipo de comentarios que muchas veces, si no vienen de una persona a la que respetáis, admiráis, te la termina también resbalando, que es como, hay que... Entonces, creo que con práctica y sabiendo también a quién le presentáis las cosas, cómo las presentáis, por ejemplo, por favor, no le presentéis vuestros proyectos a nadie en el baño, por ejemplo. También si os reís, pero que es todo lo visto también. Entonces, son estas cositas que bueno, que no pasa nada, que también digo, si alguna vez lo hacéis o hacéis algo que a lo mejor dices, ¡buah! Luego miráis para atrás en vuestra carrera, que de estas anécdotas tenemos todos, y hemos hecho alguna cosa que digo, madre mía, ¿qué estaba pensando? Bueno, no pasa nada. Es una historia estupenda para contar en Navidades a la familia. ¿Sabes? El día que metí la gran pata y hice esto y no me lo puedo creer, pues ya está, pues ha pasado. Pues ¿qué vamos a hacer? También esto hay que reírse un poco, ¿no? De todo. Y también saber que en esta industria da igual que tengas mucha experiencia o no, estamos todos un poco en el mismo bote. Cuando presentamos proyectos y presentamos nuestras ideas, estamos en el mismo plano. Y nos ponemos igual de nerviosos también, ¿sabes? Cuando tenemos que abrirnos a alguien y presentar nuestras ideas. Pero nada, o sea, paciencia, seguir intentándolo, que no os paren vuestros miedos ni os juzguéis tampoco. O sea, a mí me encanta mi madre cuando me dice mucho, hay que reírse más, hija, hay que reírse más. Yo a veces, claro, cuando estás ahí como en plan frustrada, dices, ¿de qué me voy a reír? Pues luego dices,
pues sí, pues total, si es lo que es. Pues ya que, a ver, estoy hablando de cosas, por supuesto, o sea, no, hay situaciones en la vida que hay que lidiar de otras maneras y pedir ayuda y etcétera. Pero en este caso, hablando de presentar proyectos de animación, creo que hay que pues, hacer el trabajo, intentar ser lo más amables y profesionales posibles y nada, y tirarse un poquito a la piscina y probar, decir, bueno, pues voy a presentar esto y a ver qué pasa. ¿Que no funciona? Es que podía quedar aquí, o sea, yo terminé una ANESI llorando en una esquina con mi profesor, que le había pasado lo mismo siendo profesor, hablando con otro estudio, porque habíamos tenido unas entrevistas y nos había ido fatal y nos habíamos sentido humillados porque había un montón de gente mirando y no sé qué. Y bueno, pues ya está, pues te vas a la esquina allí de Annecy con un croissant y una cerveza y lloras un poco y luego te vas al lago y te das un baño y te ves una peli y ya está, y a otra cosa, y a seguir, y que no os paren esas experiencias, más que nada, yo no sé. Que igual digo, que se dice fácil, que la teoría también es fácil, la práctica cuesta un poquito más. Yo todavía estoy intentando más de la mitad de las cosas que os acabo de contar, pero pues ya está, a vivir y a disfrutarlo. Y es una época además muy bonita en la que estáis viviendo estudiantes y que disfrutarlo un montón y aprovecharos de todo lo que sea gratis. Mi última palabra. Muchísimas gracias, Nuria. Muchas gracias a vosotros.